En el último video de suelos compactados y descompactados, la primera parte, habíamos llegado hasta obtener un par de muestras de suelo de los primeros 8 centímetros del suelo y de los segundos 8 centímetros del suelo, o sea, de la superficie a 8 centímetros de profundidad y a partir de esos 8 hasta los 16 centímetros de profundidad. Habíamos sacado un par de muestras de igual volumen a un cilindro sacabocado con el que trabajamos. Entonces, hoy, casi después de un mes, ya la muestra se ha secado, o sea que el agua que contenía cada una de esas muestras ya se secó, por lo tanto ya quedó lo que es estrictamente el suelo y los poros que son vacíos donde estaba el agua alojada. Entonces hoy vamos a pesar la primera muestra de los primeros 8 centímetros que nos da 208 gramos. Eso pesa en su totalidad este paquetico. Y el segundo paquete, que es de 8 a 16, nos pesa 219 gramos. De tal manera que cada paquetico está conformado por dos bolsas, que cada una pesa 7 gramos, más el suelo contenido en el tubo y el otro que ya se ha venido saliendo. Aquí lo podemos sacar, ¿no? Más este tubito. De tal manera que ahora lo que haremos es una resta de esos 209 gramos, restaremos el peso de las bolsas, el peso del tubo y nos dará el peso de la muestra de suelo. Aquí ya tenemos nuestros datos procesados. Aquí tenemos tabulado los resultados de la muestra desde la superficie hasta 8 centímetros. Y había dicho que las talegas pesaban 7 gramos, las rectifiqué y pesan 5 gramos. Quizás como se sometió todo el paquete a secado, ellas también tenían humedad y quedaron en 5 gramos cada una. El peso del cilindro de metal de 132, el volumen del cilindro de 74,35. Este peso fue de 208 gramos. De tal manera que el peso neto del suelo es 208 menos 2 veces 5 gramos menos 132, que nos dan 66, que dividido sobre el volumen del cilindro nos da 0,89 gramos por centímetro cúbico, o sea, la densidad de esta primer capa de suelo. Asimismo, para la muestra que va de 8 a 16, se sigue el mismo procedimiento y nos da una densidad de 1,04 gramos por centímetro cúbico. Aquí, entonces, nos vamos a apoyar en todos los conceptos y conocimientos de doña Ana Primavesi. Ella, junto con su esposo, don Arthur von Primavesi, ambos europeos e ingenieros agrónomos residentes en Brasil desde mediados del siglo pasado, se dedicaron a desentrañar el funcionamiento del suelo en zona tropical. Pues baste decir que el suelo de zona templada, Norteamérica, Europa, etc., es diferente y funciona diferente. Por lo tanto, era preciso conocer el funcionamiento del suelo tropical para poder plantear manejos de dicho suelo. Esto se condensa en un libro que se llama Manejo Ecológico del Suelo, la agricultura en regiones tropicales. Entonces dice doña Ana que el suelo en estado compactado, su producción es muy reducida, incluso reaccionando muy poco a los fertilizantes. Se encuentra en la página 90.
A su vez, ella también estableció que la densidad que debe de tener el suelo para que tenga una estructura grumosa, o sea, para que no esté compactado. Dice, la condición sine qua non, no obstante, es que el suelo tenga una estructura grumosa de densidad aparente baja, de 0,9 a 1,2 gramos por centímetro cúbico en su página 8. Y dice también que para poder formar esos grumos, para que ese suelo esté compactado, tenemos que manejar materia orgánica y microorganismos, y que esa materia orgánica tiene que ser de base celulósica para que el proceso de materia orgánica, microorganismos funcione y este suelo se pueda estructurar. Así pues, que en las muestras del suelo que nosotros tenemos, cumplimos con las condiciones de densidad, entonces podremos concluir que se trata de suelos agregados, de suelos con estructura grumosa. Ustedes en las grabaciones pueden observar que se tratan de suelos con coberturas vegetales de unas plantas semiarbustivas y gramíneas que una vez estén hechas, o sea, que ya hayan florecido o semillado, que es cuando la planta ya tiene muchísima más celulosa que nitrógeno, entonces se corta y se queda sobre el piso como una especie de mulch, que es lo que va a contribuir con la estructuración del suelo. Lo otro importante es que ya siendo este suelo un suelo descompactado, ya las muestras de suelo que tomemos para análisis de laboratorio ya nos mostrarán la verdadera química del suelo, porque como veremos más adelante, cuando los suelos están compactados no se refleja la realidad química en los análisis de suelo. De este enviaremos la muestra a la universidad, al laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín, para continuar con el desarrollo del mejoramiento del suelo. Ahora quiero traer a colación algunos aportes hechos en un seminario que se llevó a cabo en Santa Fe, Bogotá, en el año 2002, en el IICA, que es un instituto interamericano de cooperación agrícola, donde doña Ana estuvo realizando un seminario, y allí ella planteaba, por ejemplo, que para que el suelo pueda funcionar es fundamental que haya equilibrios entre los elementos, entre los mayores y los menores. Por ejemplo, los más conocidos son calcio y magnesio, que haya una relación de 3:1. Entre calcio y potasio, de 8:10. Pero normalmente no trabajamos las relaciones, por ejemplo, fósforo-zinc, fósforo-azufre, potasio-boro, hierro-manganeso, hierro-cobre-cobalto. Y ella nos dice que si falta un mineral o la proporción no se cumple, entonces el otro mineral no funciona. Esto ya empieza a ser diferente y esto ya se aleja de lo que la técnica agrícola tradicional formula. Hay un párrafo en la página de este documento, en la página número 79, que trae un dato muy revelador. Me voy a permitir leerlo. Entonces dice: entonces, si trabajamos con proporciones, llegamos un poco más lejos. En otras palabras, un poco más cerca de la realidad. Les cuento el caso de mi hijo cuando hizo su doctorado en nutrición en Frijol. Cuando trabajaba simplemente con los valores reales que tenía, no hacía absolutamente nada.
pero cuando empezó a trabajar con proporciones, considerando los otros elementos, ahí se obtuvo resultados, etc. O sea que de esta pequeña presentación podemos concluir que ya podemos armar una estrategia para conocer el estado de nuestros suelos, para poder mejorarlos, para poder descompactarlos, para poder analizarlos químicamente y para poder empezar a mejorar su fertilidad. Bueno, feliz día.